Empezamos a hablar de Higinio Torres, precandidato a la presidencia por Acción Popular. Él es economista y es cristiano. A ver, yo a Higinio lo conozco desde hace bastante tiempo y yo como ustedes bien saben, tengo una debilidad por mis hermanos cuando son cristianos, cuando son evangélicos. Yo quiero tratar con respeto a todos aquí, pero particularmente con un aprecio especial a mis hermanos cuando son cristianos. Y está tentando a la presidencia de la República. Primero está tentando a la candidatura en Acción Popular, lo cual significa una posibilidad interesante desde un partido tradicional, un partido súper conocido y que además tiene mucha gente alrededor. Esperemos que Higinio, por favor, se siente en la mesa en breve. Va a tener que medirse con gente de fuste, ¿no? Por lo menos con Víctor Andrés García Belaúnde, con Vitocho. Va a tener que medirse y tentar una precandidatura, a ver si le dan los votos, etcétera. Lo tenemos a Higinio Torres en la mesa. Hola, Higinio, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Fabricio, ¿cómo estás? Buenos días, bendiciones. Un saludo a todos los oyentes de Betel. A ver, para los quienes te conocen bien y para los que están empezando a conocerte, tú formaste parte de RENAFAM, sí, que es esta red nacional de padres de familia, ¿cuál es el nombre correcto? Abogados por la Defensa de la Familia. Abogados por la Defensa de la Familia. Y compartiste eso con Alejandro Muñante, con Paola Martínez, creo que Isabel Soto también estaba ahí, con el doctor Uchuya, me parece. Sí, mira, estamos hablando... Todos cristianos, ¿no? Por sí, supuesto. claro, estamos hablando de hace más o menos unos 6, 8 años atrás, no lo recuerdo bien, sí, más o menos, que pues había una gran preocupación por los padres de familia en general, por los contenidos de educación en el colegio, ¿no? En los colegios, que es una preocupación que se mantiene hasta hoy. Fuimos muchos padres en general, no solo cristianos, también estuvieron muchos grupos católicos, que nos preocupamos por esa situación y todos desde nuestras carreras profesionales contribuimos un poco a levantar la voz, no solamente cuestionando estos contenidos, sino también dando alternativas y propuestas de solución. Y en ese mundo, digamos, de padres de familia preocupados, muchos coincidimos, ¿no? Y nos encontramos. Y yo creo que fue un tiempo importante donde muchos creyentes, cristianos, católicos, decidieron tomar también una participación desde la sociedad civil en lo que hoy día es un tema muy de fondo en la realidad peruana, que es la educación, que nos preocupa a todos. Era de valientes en ese momento. Ahorita la cosa está cambiando todavía. Hay que ser un poco valientes para tocar el tema, sobre todo en medio del mainstream, ¿verdad? En medio de la media, como dicen los gringos. Normalmente no se tocan esos temas en otros lados, pero en ese tiempo, estamos hablando de 2018, 2019, 2017, era bien complicado que haya un grupo de gente, abogados, periodistas, que se pusiesen a defender esto. Sí, y yo creo que eso también marca una diferencia, Fabricio. Nosotros tenemos que entender lo siguiente. Los gobiernos no están para imponer una moralidad desde su óptica o su perspectiva, mucho menos en la educación. Y los padres de familia tenemos que ser siempre los preocupados en la educación de nuestros hijos, en la formación de nuestros hijos, en el cuidado de nuestros hijos. Esa es nuestra responsabilidad humana, moral y también legal. Entonces, no era un tiempo de quedarse callado, ni es un tiempo de quedarse callados ahora. Siempre tenemos que tener una voz. Los gobernantes no se legitiman por una elección, porque son elegidos con una mayoría. Se legitiman porque gobiernan en función a las necesidades de la gente y en función a los principios morales de la nación. Desde el momento que dejan de hacer eso, pierden legitimidad. Entonces, esa mirada civil, social, de las familias tiene que seguir dándose. Y cómo no de las familias, si las familias son el núcleo más importante de la sociedad en general, pero en nuestro país también. Las familias son el motor de nuestra economía. O sea, las familias representadas en las MIPES son el motor de esta economía. Entonces tenemos toda la convicción y el derecho de poder manifestar nuestra voz. Estamos con Higinio Torres en Betel Noticias, aquí en Hora Punta, en Betel Radio 100.1 FM en Lima y en 300 estaciones en todo el país. Quiero mandarle un saludo especial para mis buenos amigos de Chiclayo, que me han mandado un montón de mensajes en esos últimos días y también siempre se portan con nosotros, tanto cariño siempre nos expresan. Higinio Torres es precandidato a la presidencia por Acción Popular. Eres economista, yo pensé que eras abogado. No, eso te iba a decir porque... Eres economista. Economista, sí. A ver, ¿por qué
Higinio, perdóname que te haga la pregunta, disculpe tan directa, pero ¿por qué te quieres meter en política? Normalmente la gente dice, meterse en política es tragarse un sapo, es meter las manos al barro, es comprarse un pleito, un problema. Yo creo que no es así, pero hay mucha gente que lo cree. Sí. ¿Por qué? Mira, Fabricio, yo creo que mucha de la gente que nos está viendo hoy, escuchando hoy, el público que te sigue, lo hace porque tiene una profunda convicción de servicio en el corazón. Y esa convicción de servicio puedes canalizarla de diferentes formas. A mí esta vida me ha llevado a escoger esta forma de servir. Yo escogí mi carrera, yo estudié economía, muy joven, o sea, a los 17 años, con esa mirada a servir algún día a mi país, porque el momento que yo escogí mi carrera era un momento muy difícil para el país, estamos hablando de los años 90. Y dije, esta carrera en algún momento me va a permitir ayudar a mi nación, trabajar por mi país. Claro, la vida te va llevando por distintos lugares. Yo he necesitado trabajar para vivir siempre, yo he vivido de mi trabajo siempre hasta ahora, y mi carrera ha sido quien me ha permitido conseguir ese trabajo en el sector privado, pero esa convicción de servir nunca se fue. Y es una convicción que estoy seguro, como le pasa a muchos, va madurando con el tiempo cuando te vas encontrando con la realidad y dices, ya es tiempo de hacer algo diferente, ya es tiempo también de decirle la verdad a la gente y participar. Y tomé esta decisión hace muchos años, digamos, de participar en política inicialmente, inscribiéndome en un partido, haciendo vida partidaria y un tiempo también muy amplio de preparación para llegar a este momento. Pero la decisión final de poder ir a una precandidatura presidencial ha sido hace poco menos de un año, en julio del año pasado, y es una decisión, por supuesto, que le he tomado con toda la paz que me permite tener el apoyo de mi esposa y de mi familia, ¿no es cierto? Y ya que tenemos ¿Cómo le parece a tu esposa el hecho de que vayas a postular a la precandidatura y eventualmente a una candidatura? Bueno, mi esposa es mi gran soporte y mi gran ayuda hoy. Ella tiene también en su corazón una gran vocación de servicio. Ella tiene muchos años sirviendo a la comunidad a través de una campaña que siempre le llama Activando Valores. Y eso es algo que nos une mucho, ¿no? Porque, por supuesto, nos une el amor, el compromiso con la familia, la visión que tenemos como familia, pero la unidad que nos da tener la misma sensibilidad por los demás, por nuestro país, es algo muy importante en nuestra relación. Ya, a ver, te lo voy a preguntar me voy a sacar por un ratito mi profunda convicción cristiana y te voy a hacer esta pregunta. Ya, Higinio, pero te lo podrían preguntar así. Pero ya no es un cantito rayado eso de profamilia, cristiano, conservador. O sea, no son otros los temas, no estamos en medio de otra circunstancia. Hay inseguridad, hay economía, está N cantidad de cosas. ¿Por qué siguen con el canto de que tenemos que mantener los valores y que la familia y todo eso? Sí, a ver. Porque te lo van a preguntar seguramente. Vamos a hacer esta pregunta, Fabricio, a las personas que nos quieran hacer ese cuestionamiento. Todo lo que sucede hoy día en el país, la inseguridad, la falta de empleo, la desnutrición, que ayer ha salido un último resultado, la tasa de desnutrición, la falta de acceso de servicios públicos, la corrupción, ¿a quién afecta? Pregunto yo. ¿Afecta a un individuo en particular? ¿Afecta a un solo grupo social? ¿O en un conjunto mayor? ¿A quién afecta? Afecta a las familias del Perú. Y las naciones comienzan con una unidad básica después de la persona humana, que son las familias. Entonces tú tienes hoy día un Estado que hace las famosas encuestas nacional de hogares y la ENDES, la encuesta nacional de salud demográfica. Okay. Que se ha publicado ayer. ¿Para qué sirven esas encuestas? ¿Por qué miden a la familia, entonces, digo yo? ¿Por qué miden la pobreza en la familia? ¿Por qué miden el grado de educación en la familia? ¿Por qué miden la desnutrición crónica, la anemia infantil? ¿Por qué miden el problema de la infancia, la salud? ¿Por qué lo miden? ¿Solo por dar una cifra o porque hay que tomar acción en la familia? Entonces, la familia como centro de mirada pública es la respuesta a todo. Y les digo algo más. Nosotros tenemos una economía hoy que está conformada en un 99% por MIPES, que son el 50% del empleo de la PEA. O sea, y puede representar
arriba del 70% del PBI en su conjunto entre servicios y otras actividades. El 80% de esos trabajadores son miembros de la familia del gestor, del emprendedor. Entonces, si no estamos mirando a ellos ahora que hay una crisis de inseguridad, una crisis profunda de inseguridad, donde sus negocios se van deprimiendo, donde sus negocios tienen un mayor costo, donde pierden la vida, ¿a quién vamos a mirar? Pregunto yo. Ese es el tema de fondo, Fabricio. Higinio, ¿cuál es tu respuesta como economista sobre la situación económica del país? ¿Cómo salimos adelante? Hoy día está en boga cada vez más esto de achicar el Estado y del Estado limitado y de las reformas en justicia y de desaparecer ministerios y acabar con los impuestos, etc. Por otro lado, está enormemente también creciendo una visión más, como algunos llaman, estatista del asunto, un Estado grande, dispensador, más programas sociales, regalos para la gente, etc. ¿Cuál es tu visión económica de la solución? Mira, voy a darte una explicación económica del Perú y te voy a dar una propuesta. Uh-huh. Lo que nosotros tenemos que hacer es ordenar al país, empezando por ordenar el Estado. Entonces, tú vas a escuchar siempre que las grandes soluciones a la economía del Perú son las grandes inversiones, ¿no? Ya se está hablando de una cartera minera de 43.000 millones, una cosa impresionante, pero no nos damos cuenta que esas inversiones están paralizadas hace 10 años y no avanzan. Entonces, eso no es la solución en el corto plazo. Eso se va a dar, que se dé, hay que trabajar en eso, pero no es algo que va a solucionar el problema de la economía en el corto plazo. El Estado está organizado mal, Fabricio. Tú tienes un Estado. La economía del Perú es la siguiente. Tú tienes una economía que se mueve por la economía interna, por la demanda interna, consumo privado, gasto privado, consumo del gobierno, inversión pública, alrededor del 95% de la economía del país. O sea, nuestra economía, digamos, crece en función a la demanda interna. Y tienes apenas un 5% o casi 6%, que son todo lo que es comercio exterior, exportaciones. Yo diría, la inversión privada está bien, hay que promoverla, hay que dar seguridad, pero ¿cómo organizamos el Estado en función a que el Estado viabilice no solamente que haya más economía interna, sino que también haya mayor economía externa, mayor comercio exterior? Tenemos un Estado grande, el Estado es el principal empleador formal del país. No hay una actividad económica que te provea tanto empleo formal como el Estado, 1,5 millones de puestos de trabajo. ¿Directos o indirectos también? No, directos. Okay. 1,5 millones. ¿Okay? Es un montón eso. Es un montón. Tienes un Estado que consume, esto es gasto, consume 20% más o menos del PBI. ¿Cuánto es burocracia? ¿Cuánto es planillas? ¿Cuánto es operación? Papeleo del Estado. Casi un 15% del PBI. ¿Cuánto tienes en inversión pública? Entonces tú dices, yo creo una estructura de Estado, esa estructura tiene que trasladarse en inversión pública y por supuesto tiene que superar mis costos. La inversión pública no llega ni al 5% del PBI, es decir, tienes un Estado. Inversión pública, me estás hablando de obra, de cemento. Obra y servicios. ¿Cemento puede ser? Por supuesto, infraestructura, no sé, pues caminos, salud, puentes, electrificación, qué sé yo. Todo lo que crea conectividad, servicios básicos y también ayuda a la productividad. Agua, qué sé yo, todo lo que significa. Exactamente, 5% del PIB. Entonces tienes un Estado que gasta 3 veces más de lo que produce. Ese es un Estado grande. Ya, a ver, ahí la consecuencia final de lo que tú estás diciendo es que achicar el Estado. Un Estado eficiente. Ya, pero eso significa despedir gente, ¿o no? Te lo voy a explicar, Fabricio, de esta manera. Mira lo que provoca la ineficiencia del Estado, ¿ya? Despedir gente no es una medida inmediata, pero para llegar a un Estado eficiente tienes que saber con qué gente necesitas contar. Tú tienes un Estado que en inversión pública, a lo largo de todo el Estado, todos los gobiernos, el Ejecutivo, gobiernos locales, gobiernos regionales, tienes el 80% de funcionarios involucrados en inversión pública que jalan todos los exámenes de inversión pública. Entonces estás haciendo algo mal ahí. Tú tienes que fortalecer la meritocracia, tienes que fortalecer el traslado de conocimientos, tienes que tener un marco normativo muy fuerte que promueva la meritocracia en el Estado. Y a su vez,
tienes ministerios que han demostrado en el tiempo que la ejecución del presupuesto es ineficiente. Y también los tienes en los gobiernos. Hoy día se habla mucho del traslado de presupuestos a través de un cambio en el cálculo del IGB. Mira, Fabricio, yo te digo lo siguiente. El Estado hoy día pierde al año 80.000 millones de soles, que se pierden en corrupción, se pierden en obras que se inician y no se terminan, se pierden en compras públicas deficitarias y se pierde en recursos que no se ejecutan al año. Esos 80.000 millones de soles son casi 2 veces el presupuesto de educación. Entonces, lo que yo te quiero demostrar con esto es que la ineficacia y la deficiencia se tienen que corregir. Tenemos que hacer un Estado eficiente y que esa eficiencia te lleve a una eficacia, que esa inversión pública crezca, que esa inversión pública te permita darle seguridad a las personas y con eso crecer la demanda interna, te permita crear conectividad que te haga un país mucho más exportador. Tenemos al precandidato presidencial de Acción Popular, cristiano, él es cristiano, Higinio Torres está con nosotros, así que si quieres hacerle preguntas, puedes hacerlas al WhatsApp 246 545 947-246-545 aquí en Betel Noticias, en hora punta. Vamos a estar con él seguramente un tiempo más. Tenemos un par de cosas que me están escribiendo en el WhatsApp, Higinio, permíteme decírtelas. Primero, conocemos a Higinio desde el 2016, me dice un oyente. Carmen Briceño se llama. Y es un buen hombre. Ahorita congrega en la iglesia La Ciudad con su esposa. Segundo, Hola, soy David de Tarma, Junín, me ponen. Hola, la criminalidad en todas sus formas se ha convertido en el flagelo de nuestro país. ¿Cuál es su propuesta para combatir esta crisis? ¿En qué medida se puede aplicar el plan Bukele que ha dado resultados exitosos en El Salvador? Ya. Voy a volver al orden, ¿ok, Fabricio? Porque el gran problema es el gran desorden del Estado. Y la crisis de inseguridad se explica por un desorden del Estado a nivel institucional completamente. El plan Bukele, vamos a decir que yo quiero salir un poquito de eso, Fabricio, porque esto de ser efectista, dicen, oye, voy a hacer lo que hizo Bukele, oye, voy a hacer lo que hizo Milei, se está volviendo ya muy popular. Y el Perú tiene una realidad diferente. Pero sí, o sea, han hecho lo que hicimos nosotros al inicio también, ¿ah? Sí. Mira, Bukele, ¿tú sabes cuántos son los presos en las cárceles de Bukele? ¿Cuánto es la población penitenciaria de Bukele? Debe ser mucho menor que la 40.000 presos. Nosotros tenemos una población penitenciaria de 98.000, sí. Mucho más del doble. Nosotros tenemos un hacinamiento de 130% de cárceles. Entonces, las soluciones de cárceles como las de Bukele, sí, por supuesto, pueden apoyar, pero no es el problema es reorganizar el Estado. Entonces, el problema de la criminalidad tiene dos fuentes serias. Uno, el fracaso institucional del Estado. Ahí te voy a hablar del Ministerio del Interior, o sea, que tiene un presupuesto considerable para combatir la criminalidad que no ha sido efectivo. El Ministerio del Interior tiene el 70% de comisarías en mal estado. Los efectivos en organización por regiones, de acuerdo al mapa del delito, están muy mal distribuidos. O sea, tú tienes más efectivos policiales en Cajamarca, que es una región con bajo índice de criminalidad, que en Trujillo, que es probablemente una de las regiones con mayor índice de criminalidad. Eso tiene que reorganizarse. Tú tienes que cerrar todas las brechas de infraestructura y logísticas que no ha cerrado el Ministerio del Interior. Pero de un SAC, 70% de comisarías en mal estado. Todos los proyectos sin ejecución del Ministerio del Interior han pasado los 2 años. 2 años de proyectos que han quedado sin ejecutarse. Entonces esto tiene que ser llamativo y eso le pasa a todo el Estado. Le pasa también al sector educación, le pasa también al sector salud. Entonces es un Estado que tenemos que reformarlo para hacerlo eficiente. En el tema institucional, desde la policía, la situación que tenemos hoy día, yo creo que es muy particular, ¿no? Vamos a hablar solamente del crimen organizado a nivel urbano, en las principales regiones. Entonces tenemos que mirar cómo se ha organizado ese crimen. Son bandas que están atomizadas, que están operando en el territorio, muchas de ellas en simultáneo en una ciudad o en una región. Nosotros tenemos que llegar a ese control territorial. Pero ¿cómo vamos a llegar a ese control territorial? ¿Sacando a los militares a las calles? O sea, esa es la forma, porque hemos visto que siguen robando, siguen asaltando, siguen extorsionando. Nosotros tenemos que
tener de una vez por fin una policía de investigaciones, un sistema de inteligencia que ya no esté operando para hacer favores políticos, sino que esté operando para combatir la criminalidad. Y tenemos que tener policía especializada, Fabricio, porque lo que ha pasado hace unos días en la Vía Expresa, a mí me gustaría conocer cómo vino toda la cadena hasta ese momento, pero esto es algo que yo había pensado. O sea, nosotros tenemos que tener una investigación seria, con una inteligencia seria, ir a un paso de persecución de las bandas. Tenemos que saber quiénes son, cómo operan y qué piensan, y después perseguirlos, y después hacer los medios operativos con los fiscales. Es un esfuerzo institucional completo de la nación. Entonces, en una mesa tienen que estar sentada la inteligencia, tiene que estar el presidente de la República, liderando el COIN, el Consejo Nacional de Inteligencia, liderándolo. ¿A quién tienes que tener en esa mesa? No este cuarto de guerra que ha sido una ficción. Tienes que tener la inteligencia de relaciones exteriores. Las fronteras tengo que cuidarlas. ¿Por dónde entran las armas? Si no son por las fronteras también. Déjame terminar la idea. Tienes que tener la inteligencia de la policía. Tienes que sumar a la inteligencia financiera, a la unidad de inteligencia financiera. Tienes que mirar el delito en cada región porque se comporta diferente. Sí, claro. Tienes que tener al gobernador regional en esa Y las mesa. fuentes de dinero negro de cada delito, digamos, es diferente. Lo que está pasando en Trujillo viene de arriba, del oro ilegal. Lo que Arequipa es otra salida de delincuencia también por todo lo que está ocurriendo en Puno, en Madre de Dios, etcétera. Hay que entender al país. Hay que entender al país. ¿Por qué? Porque si tú sientas al presidente regional en esa mesa de inteligencia, vas a tomar decisiones en función a quién necesita su región, porque las economías ilegales capturan los espacios donde no hay economía formal y donde la gente está en pobreza. Tenemos una gran frontera en Cajamarca con un potencial agroexportador tremendo, pero que ya está siendo víctima de inmigración ilegal desde Ecuador. Higinio, estamos con Higinio Torres, es precandidato presidencial en Acción Popular, es cristiano, es economista, está con nosotros, una conversación interesante. ¿Tienes preguntas? Hazlas a nuestro WhatsApp 947-246-246. 545 947-246-545. A ver, antes de hacerte una pregunta que tengo acá, también seguramente lo que en algún momento te van a preguntar es, ya Higinio, todo bien, pero ¿no es Acción Popular parte de estos partidos antiguos, tradicionales? En un sentido peyorativo lo dicen incluso tradicional, lo cual a mí no me parece decir tradicional algo malo, pero lo usan así. No, y además con la mala imagen que nos han dejado los niños, por ejemplo, que casi todos vinieron de Acción Popular. Además, en medio de una lid que vas a tener, pugnas internas que vas a tener, incluso de manera incluso incruenta a veces, evidentes, con dos tigres, o podrían entenderse así, como el señor Víctor Andrés García Belaúnde y el propio Alfredo Barnechea, que ha dicho que ahora sí se va a comer se va a embutir de chicharrones ahora sí. ¿Cómo vas a ganar primero esa primera batalla que necesitas antes de ir a las generales? Mira, quiero comenzar explicándote por qué Acción Popular, Fabricio. Y qué bueno que hayas dicho los dos precandidatos con los que compito, porque ese es un elemento diferenciador. ¿Hay más? Son solamente los tres. Está el congresista Eudy Martínez, probablemente esté el expresidente Merino. Okay. Yo lo he escuchado en una intención de sí probablemente postular, pero digamos, haberlo dicho claramente los que tú has mencionado. Porque tú sabes ahora quiénes son los precandidatos de Acción Popular. Ahora me tienes a mí, sabes que es Víctor Andrés García Belaúnde, es Alfredo Barnechea, pero lo sabes. ¿Por qué? Porque es un partido que compite, que tiene elecciones internas. Tú tienes candidatos acá, o en otros medios de comunicación, que te dicen, vas a postular, no sé, lo estoy pensando, son dueños del partido. Lo estoy pensando, no te dicen quién más está compitiendo. Sí. Eso no está bien, porque eso no es democracia interna. Acción Popular es una institución que va camino a cumplir 70 años. Con una historia impecable en los gobiernos del presidente Dos Belaúnde. presidentes. No hay otro partido que haya puesto dos presidentes, eso es verdad. Impecable. O sea, el presidente Belaúnde quedará siempre en la historia como un personaje correcto y eficaz en la acción pública. Pero te digo algo más. A mí Acción Popular, desde que yo conocí hace muchos años su doctrina, yo tuve un despertar político, digamos, cuando lo veo también al presidente Belaúnde ganar la elección del 80. Yo tenía 6 años, para mí eso fue muy clave en mi vida. Acción Popular tiene una doctrina que es muy diferente a las ideologías que hoy día de alguna manera están en debate o el mundo comienza a discutir.
¿Qué es una doctrina, Fabricio? Una doctrina es algo que tiene una verificación técnica, una comprobación técnica que se lleva a la realidad. Bueno, Acción Popular siempre ha trabajado en base a esa doctrina. ¿Cuál es? El Perú como doctrina. ¿Cuál es el centro de la doctrina de Acción Popular? La persona humana, la ley de hermandad. Porque tú en libertad puedes hacer mucho por ti, pero si tú en libertad cooperas, vas a la cooperación, ese es el centro de las políticas públicas de Acción Popular, la cooperación popular, terminas construyendo una gran nación. Y para llevar la cooperación popular, estamos hablando de un Estado distinto. Es un Estado que no te viene a decir, yo sé lo que tengo que hacer, yo sé lo que tienes que producir, espérame a mí que yo resuelva tus problemas. No, es un Estado que va a buscar al poblador, ve sus necesidades y regresa para trabajar en cooperación por sus soluciones. Entonces, en el gobierno de Fernando Belaúnde, yo soy economista y estoy apasionado de esta cifra, Fabricio. En los 5 años del presidente Belaúnde, el Sistema Nacional de Cooperación Popular invirtió 200.000 millones de soles en obras de todo tipo a nivel nacional, de infraestructura, tal vez menor lo que necesitaba la gente, aulas escolares, postas médicas, pequeños canales de irrigación, puentes, vías de acceso, conectividad. Cuando tú tangibilizas eso al final del gobierno, son 860.000 millones de soles, 3.3 veces más de lo que se invirtió. Obras que quedaron para siempre para estas personas. Yo las he visitado a 3.500 metros de altura en Chaquespampa, en Ayacucho. Eso te habla de retorno, de eficacia. Eso no lo tienes hoy en la gestión pública. Eso es mirar lo que realmente el poblador necesita. Esa doctrina se traslada a la acción pública y tiene una ejecución y un éxito. Por eso es que yo admiro la doctrina de Acción Popular. Entonces, en esa cooperación se da una serie de valores, porque si tú entras a trabajar con la población y cooperas, te pones como el primer servidor. Ya, Higinio, pero eso no es centro, ese centro No. tibio que algunos lo llaman. ¿Por qué centro? No, te lo pregunto. O sea, No, lo que la gente está pidiendo ahorita es un cambio de timón hacia algo, quizá un tratamiento más drástico, no solamente de la delincuencia, sino incluso hasta de la economía. No, fíjate, Fabricio. Aquí yo voy a desmarcar de todos los candidatos, de la gran mayoría de candidatos, porque lo que buscan los candidatos es a qué polo yo polarizo, ¿O qué digo que me va a causar yo votos? Canalizo a qué polo el electorado para irme a segunda vuelta. Eso es lo que dicen, y por eso que muchos candidatos hablan lisuras también, algo que no me vas a escuchar decir a mí. No, por supuesto. Además, eres cristiano, no me lo Así imagino. es. Entonces, eso no es lo que yo quiero para mi país. Yo voy a la unidad. Y la unidad no es estar en una ideología, en una izquierda, en una derecha. Y el centro para mí es tibio. Mi mirada es la unidad del país con los problemas de fondo por delante e ir a resolverlos con el país. Yo no le voy a decir al país, señores, yo represento a la nación o soy el primer ciudadano de la nación. Yo soy el primer servidor de la nación. Ese artículo 110 de la Constitución que dice que el presidente representa a la nación nos ha hecho daño. Porque el presidente se cree un soberano todopoderoso, que no lo pueden tocar, que no puede salir a hablar con la población, que no puede dar cuenta de sus actos. Bueno, yo voy a cambiar ese artículo. El primer servidor de la nación, Fabricio. Higinio, en Acción Popular hay un señor que creo que también quiere ser presidente, que se llama Raúl Doroteo, que es actualmente congresista, incluso no sé si malamente le han endilgado también a él el mote de niño en algún momento. Ya. Porque en algún momento Castillo dijo que mis niños y todo lo demás, y aparentemente ellos terminaban siempre votando por Castillo. Sabe Dios por qué prebenda o motivo. Bueno, en fin. Le ha pegado a su papá ese señor. O sea, ¿cómo hacemos ahí? Tienes ahí un par de cadáveres en el ¿cómo le dicen los argentinos? En el closet. Sí. ¿Cómo hacemos? Mira. Tú vas a ser seguramente, si no eres el candidato, si el señor lo permite, lo serás, pero vas a ser una figura expectante. Probablemente, si no es así, te entes al Senado. ¿Cómo hacemos? Condenar el acto del señor, que le caiga todo el peso de la ley, si es correcto esto. O sea, entiendo que va a estar en una investigación. No dudo de la palabra del señor, de un señor mayor, ¿no? De su padre. O sea, no veo por qué el señor tendría que inventar algo así. Así que lo importante, Fabricio, cuando tienes una institución, porque Acción Popular tiene dirigencia, tiene tribunales internos, tiene comité de disciplinas, Sí. es que tú puedes también hacer la investigación interna y desaforar al Acusado militante. de quitarle la casa a su papá en Por Pisco, supuesto. incluso acusado de mochasueldo. Nosotros también hemos entiendo. expulsado congresistas del partido. El partido lo ha hecho en los tribunales de disciplina. Entonces es un mecanismo institucional.
Lo que no podemos hacer no sucede porque no hay un dueño del partido como hay en otros partidos, es decir públicamente, oye, te vas. Pero después si tal vez mi bancada está media débil, lo vuelvo a traer. Y me olvidé. Eso no sucede. Por cálculo político. Por cálculo político, eso no sucede, ¿no? Entonces, lo que te quiero decir es, estas son las razones por las que yo milito en Acción Popular. Es un partido que tiene una ideología, una doctrina que va profundamente a la persona humana y los valores. Y que se desmarca de la división. Yo busco la unidad, Fabricio. Yo quiero unir a mi país. Higinio, a la hora de desmarcarse de eso, y te lo digo, te lo pregunto sinceramente, y lamento que sea así, porque entiendo que gente como tú tiene que empezar a remar no desde cero, sino desde -2 o -3, por el pasivo que trae la idea de Acción Popular en los últimos años, por estos congresistas que, no sé, se les pasaron por la guacha, seguro, ¿no? Quizá un mea culpa, o quizá Sí. no es tuya la culpa, obviamente, pero como partido hay que hacer una especie de autocrítica, ¿no? En política, Fabricio, como en la vida, hay que ser hidalgos para reconocer los errores, pero para corregirlos. Sí. Cuando estos señores fueron elegidos internamente, fue en una época de pandemia. O sea, te quiero decir que no hubo una campaña interna donde se pudieran conocer a los candidatos. O sea, no podíamos hacer lo que estamos haciendo tú y yo acá de repente. Sí. Y el partido lamentablemente en ese tiempo, en ese interregno, careció de dirigencia. Entonces, hubieron muchas personas que sin duda aprovecharon el espacio que tenía Acción Popular como un partido con una tradición correcta, con un ejemplo correcto desde el presidente Belaunde, y aprovecharon ese espacio para sus postulaciones, y lo lamento. Yo confío que no va a ser ahora así, confío que es diferente. Por eso es que yo estoy tan preocupado de poder mostrarme y que la gente me conozca y que sepan mis ideas y que la sociedad civil, los medios de comunicación, los organismos electorales promuevan también debates. O sea, no tenemos que esperar una elección externa para promover debates entre los candidatos. Tomemos la democracia con seriedad, con fortaleza. Digamos, hoy un día sentamos en la mesa todos los precandidatos de Acción Popular y hacemos un gran debate nacional. Y van a ver cómo hay técnicos en Acción Popular, van a ver que las ideas y que podemos tener unidad también en puntos comunes. Eso pídeselo a todos los partidos que vengan acá. ¿Cómo lo ves? ¿Fácil? ¿Difícil? Porque, perdóname, discúlpame. Nuestros buenos amigos del APRA, que no se pueden ni ver adentro, ¿ah? Entiendo que ahí sí están, pero como perro y gato. ¿Cómo están en Acción Popular? ¿Se puede la unidad ahí en Acción Popular o no? Siempre se puede conversar cuando el país Pero está de por ¿cómo medio. cómo percibes tú Bueno, el hoy momento? día cada precandidato está concentrado en su campaña, digamos. Ya, ¿no? pero No he tenido coincidencia ¿Pero con se ellos. puede conversar? Pero yo creo que el señor Víctor Andrés García Belaunde es un caballero, no lo dudo de Alfredo Barnechea, y creo que se pueden sentar en una mesa conmigo y podemos debatir. O sea, Y salir como amigos. y O por lo darnos la menos mano y decir que viva el Perú está por delante. O sea, ¿por qué nos hacemos tantos problemas? Lo que yo quisiera es que todos los precandidatos que salen en medios de comunicación que dicen, oye, yo no sé si postulo, lo estoy pensando, en noviembre decido, digan, ya señor, pero ¿quién más está compitiendo en su partido? ¿Cómo es la democracia interna de su partido? Porque, Fabricio, el problema del Perú son las instituciones. Y hoy día tenemos una proliferación de partidos políticos desastrosa. 3 cosas tienen que tener un partido político. Tienen que tener militancia real. Acción Popular tiene militancia, representación en todo el país. Tienen que tener doctrina. Tienen que tener un marco ideológico y tienen que saber qué hacer. Y tienen que tener dirigencia. Si no tienen eso, pues es un movimiento de entusiastas. A ver, y también hay otra cosa que lamentablemente, yo creo que lamentablemente, porque hay gente que cree que no, en los últimos tiempos también es importante, aparte de las 3 cosas que has dicho, que es el carisma. A ver, o sea, lamentablemente toda esta cultura de redes sociales y de demasiada imagen y demasiado video nos obliga a que el candidato también tiene que tener una dosis de carisma, ¿verdad? De showman, incluso si tú lo quieres, en el mejor sentido del término, ¿no? Así, eso, ¿cómo va en Acción Popular? ¿Existe esa figura providencial que podría ganar, que podría rutilar ante la gente y ganarle por el lado de la sensibilidad incluso? Mira, Fabricio, yo te digo, yo no estoy interesado en ir a la emoción de las personas. Yo estoy interesado en ir con la verdad a las personas. Y si son las propuestas y que la gente se convenza de lo que hay que hacerlo, como te lo he explicado con el Estado, al inicio bienvenido sea, pero no voy a ir a jugar con la emoción de las personas. Esa es mi línea de participación ahora en la campaña, mi línea de participación.
me vas a ver así hasta el final. Y mi compromiso es ser precandidato y, si Dios lo permite, candidato del partido. No tengo ninguna otra aspiración. O sea, no voy a ir por un puesto consuelo, por una candidatura consuelo en el Senado. No, esta es mi aspiración. A ver, por dos personas en particular. ¿Cómo es tu acercamiento? Y no sé si convocarías a Mari Carmen Alba y al señor Mesías Guevara. Mari Carmen Alba entiendo que se fue del partido. Me indignada por todo este asunto de los niños, etcétera. Mari Carmen Alba, te comento, Mesías Guevara, él ya renunció al partido. Si no me equivoco, está en el Partido Morado. Renunció hace mucho tiempo al partido. Y Mari Carmen Alba renunció a la bancada de Acción Popular, pero sigue siendo congresista, ¿no? Esta pregunta me la han hecho dentro del partido. ¿A quién convocarías dentro del partido? Yo le digo lo siguiente. Dos condiciones dentro del partido. Una persona con probidad, que sea proba, que sea íntegra, tenemos que verlo con su historia de vida, y que crea en la doctrina del partido, en que lo que hay que hacer es esto, no dividir más, unir al país, ir a las soluciones reales, a los problemas reales, a la cooperación, a la unidad. Si creen en eso, yo creo que son personas que pueden contribuir muchísimo por el país. A ver, la última, que es la más importante, te la he querido dejar para el final. ¿Cómo le vas a hablar al pueblo cristiano evangélico? Tú eres cristiano y eres evangélico. Y nosotros en la interna, y esto es para mí, incluso quienes no son cristianos, que aprendan un poquito cómo, porque nosotros somos un poco especiales y hablamos de manera interna en nuestros términos, ¿verdad? Nos entendemos en términos del evangelio, en términos de nuestra cosmovisión, en términos de lo que miramos hacia el país. Y permíteme extenderme en la pregunta, Higinio. Hay dos bolsones enormes en el país que todos los candidatos los están mirando así como la torta que mira el chiquito en la vitrina que no se la puede comer. Que primero son los pequeños mineros, que es un bolsón enorme y prácticamente van a votar en bloque, creo que son como 800.000, 1 millón de personas. Y otros son los cristianos evangélicos, que nos están empezando a mirar como la cosa que quiero tener, porque hay un montón de gente también, somos 15% de votantes en el país. Básicamente los cristianos evangélicos. ¿Qué les dices? Mira, yo les voy a decir lo siguiente. En este país, en un país como el Perú, los políticos no son mesías. Los políticos no son los que tienen toda la solución. Es el país en unidad el que sale adelante. Un político tiene que tener dos cosas: decir la verdad y tener claras las ideas de lo que se tiene que hacer por el país. No se lo digo solo a los cristianos evangélicos, se los digo en general al país. Basta de manipulación, Fabricio. Basta de manipular. Basta de la frase que cae bien, de cuándo soy correcto o cuándo me conviene ser incorrecto. Tú tienes que tener una línea todo el tiempo. Si tú eres una persona que cree en la familia, que cree en una educación de valores, tienes que ver la línea en el largo del tiempo. Es algo que no se negocia. Yo lo que les puedo decir a los creyentes es que yo miro a la familia, tengo ese centro de visión. Te hablé hace un momento de la doctrina de mi partido. El centro es la persona humana, en valores, en cooperación. Y lo que les puedo decir es que yo me quiero poner como el primer servidor de la nación. Por eso te hablaba de ese famoso artículo 110 de la Constitución. El primer servidor de la nación que convoque al país y en unidad saque este país adelante. Y voy a decir algo más. Hay un personaje que a mí me apasiona mucho, que es bíblico, que es Nehemías. Yo tengo 3 personajes que admiro si quieres decir, en el servicio público. Fernando Belaúnde, el primero, que lo vi cuando tenía 6 años y quedó como un ejemplo marcado de un peruano que nunca se corrompió y salió bien del gobierno. William Wilberforce, parlamentario inglés. Grande, enorme cristiano, que trabajó para la abolición de la esclavitud en Inglaterra. Y hoy, cuando quiero hablar de unidad, miro bíblicamente a Nehemías. ¿Por qué? Porque es un hombre que se esforzó por unir al pueblo, por reconstruir la moral y reconstruir los cimientos de ese país y recuperar esa nación. Yo creo que estamos en una nación que ha perdido en algún momento la brújula moral desde el Estado, y esa brújula moral ha hecho que la nación se conforme. Esa brújula moral perdida en el Estado ha hecho que nos conformemos. Por eso que escuchamos alguna vez: votemos por el mal menor, o qué importa que robe pero que haga obra. Nos han deprimido porque nos han hecho perder la confianza. Y la confianza no se recupera desuniendo más, Fabricio. No se recupera yéndote a los polos y ametrallando para ver cuánto nicho calo.
peleándose todo el día. Así no se recupera la confianza. Muchas gracias, Higinio. Muy amable. Que al final el nombre de nuestro Señor sea glorificado. La del estribo. ¿Cómo te llevas con los cristianos que también están metidos en política? No sé, pienso en Muñante, pienso en Cristian Rosas, pienso en Paola Martínez, etcétera. Bueno, les deseo siempre lo mejor. Toda persona que entra en... ¿Sigues en contacto con ellos de alguna manera? Realmente no. ¿No? La última, nos hemos saludado alguna vez cuando nos hemos encontrado, pero no. Ellos tienen su labor, creo, congresal. Bueno, Alejandro Muñante y Paola creo que también en el Congreso, si no me equivoco, como asesora. Sé que están trabajando, sé que tienen las mejores intenciones. Toda persona que tenga una intención sincera, un corazón sincero, es valioso, Fabricio, hoy día. Entonces, por supuesto que yo represento un partido y creo en las soluciones que puede llevar ese partido. Pero también miro todo lo que pueden hacer las personas en el servicio público. Y los felicito y espero que les vaya muy bien. Porque si no fuera así, si no tuviéramos personas que de alguna manera en el servicio público se han mantenido por integridad, no tendríamos instituciones que han sostenido al país todavía, como el Banco Central de Reserva. Entonces, lo bueno hay que felicitarlo y hay que mirar de replicarlo. Higinio, muchas gracias, mi hermano. Que Dios te bendiga y que ojalá que te vaya muy bien. Muchas gracias, deseo que te vaya bien. Tú eres mi hermano, así que deseo que te vaya de lo mejor. Gracias, Fabricio. Hemos venido con la misma camisa sin darnos cuenta. Ya te vas a poner tirantes también. Este es el factor de diferenciación, le digo yo. No, bendiciones. Un fuerte abrazo a todo tu público. El Perú tiene esperanzas. El Perú debe unirse. Yo creo que Dios ama al Perú profundamente. Sí. Hay mucho pueblo acá, ¿eh? Hay mucho cristiano, hay mucho creyente en el Perú. Y eso es lo que creo yo de alguna manera nos ha frenado de que nos pasen muchas cosas, las oraciones de los cristianos. Gracias, mi hermano. Gracias. Bien, vamos a una pequeña pausa y regresamos con el congresista de la República, Ernesto Bustamante.